Hola, soy el Dr. William Corcoran del Brigham and Women's Hospital. En este video se revisan indicaciones, contraindicaciones, equipo, preparación, procedimiento y complicaciones de la colocación de catéteres venosos centrales guiados por ecografía. La colocación de catéteres venosos centrales guiados por ecografía se utiliza a menudo en pacientes graves por diversas indicaciones, para las cuales es necesario el acceso directo a la circulación venosa central. El procedimiento tiene riesgos inherentes y debe reservarse para aquellos casos en que se obtendrán beneficios potenciales. Las indicaciones frecuentes para la colocación de catéteres venosos centrales incluyen cateterismo de la arteria pulmonar, acceso venoso central para la administración de fármacos vasoactivos, incapacidad para realizar el cateterismo venoso periférico, colocación urgente de marcapasos transvenoso, plasmaféresis o hemodiálisis aguda, nutrición parenteral total, vigilancia hemodinámica y acceso venoso durante la reanimación cardiopulmonar. Hay múltiples contraindicaciones que incluyen paciente que no puede cooperar, infección en el sitio de inserción, sospecha de lesión a la vena cava inferior o en el sitio de introducción del catéter venoso, coagulopatía, distorsión de las referencias anatómicas, incapacidad para tolerar un neumotórax ipsolateral o la presencia de neumotórax o hemotórax contralateral, fractura ipsolateral de costilla o clavícula o la incapacidad de tolerar la posición de Trendelenburg. En el comercio se encuentran varios equipos de cateterismo venoso central. Además, se cuenta con varios tipos de catéteres. El catéter debe elegirse con base a las circunstancias clínicas. Los equipos de colocación de catéter por lo general incluyen campos estériles, equipo para la aplicación de clorexidina, solución de lidocaína al 1 o 2%, gasa, jeringas, dilatador venoso, guía de alambre, bisturí y material de sutura con aguja. Además de los equipos de cateterismo venoso central utilizados a menudo, debe tenerse gorro y cubrebocas quirúrgicos, guantes y batas estériles, así como campos estériles para cubrir todo el cuerpo con el propósito de asegurar la esterilidad durante el procedimiento. Los catéteres venosos centrales pueden colocarse en diversos sitios, pero en este video se revisa la colocación guiada por la ecografía del catéter venoso central en la vena yugular interna. De los varios tipos de sistemas de ecografía y transductores disponibles, el más apropiado para la colocación de un catéter venoso central en la mayoría de los pacientes es el transductor lineal de alta frecuencia, dada la ubicación relativamente superficial de la vena yugular interna. Sin embargo, en personas obesas tal vez sea necesario utilizar transductores de menor frecuencia para obtener imágenes de las estructuras más profundas en el cuello, porque la penetración ística es inversamente proporcional a la frecuencia ecográfica. Antes de la preparación para el procedimiento, debe obtenerse del paciente el consentimiento bajo información, en el cual han de enfatizarse los riesgos y los beneficios de la colocación de un catéter venoso central. Antes de iniciar la colocación de este, se recomienda llevar a cabo una exploración ecográfica breve de la anatomía vascular del cuello, a fin de llevar al máximo la posibilidad de obtener buenos resultados. Para conseguir la distensión de las venas del cuello, el paciente debe colocarse con la cabeza en una posición más baja que el resto del cuerpo o en la posición de Trendelenburg. El siguiente paso es asegurar la orientación apropiada del transductor ecográfico con respecto a la anatomía del paciente. La mayor parte de transductores posee una muesca en el lado del transductor que corresponde a la pantalla de video del equipo de ecografía. Se orienta el transductor de la forma apropiada de manera que el lado derecho del paciente corresponda con el lado derecho de la pantalla. Se coloca en el cuello del sujeto en dirección cefálica y paralelo con respecto a la clavícula entre las dos porciones del músculo esternocleidomastoideo, lo cual le proporciona una proyección transversal en el eje corto de los vasos del cuello y permite observar la vena yugular que puede comprimirse con facilidad y la arteria carótida pulsátil. Es importante notar que puede haber variabilidad notable en la anatomía vascular entre los dos lados, derecho o izquierdo, de un paciente a otro. Una vena yugular interna puede ser más pequeña que la otra o quizá contenga trombos. También es importante apreciar la forma en que la posición de la cabeza afecta las posiciones relativas de la vena yugular interna y la arteria carótida.
Con la utilización del equipo de ecografía, se demuestra este aspecto al hacer girar la cabeza de un lado al otro. Se observa que en algunas posiciones la arteria y la vena se separan más y en otras posiciones es evidente una mayor superposición. Por lo general, la vena se encuentra un poco más superficial que la arteria. Por tanto, la superposición incrementa la posibilidad de que la aguja pase de un lado al otro de la vena y que incluso se puncione la arteria que se encuentra en posición más profunda. Por consiguiente, la cabeza del paciente debe colocarse de forma tal que se reduzca la superposición de la arteria y la vena. En la mayor parte de los casos, esto significa rotar la cabeza ligeramente hacia el lado contrario de donde se colocará el catéter. Se evita situar el catéter venoso central en sitios donde hay trombosis de la estructura vascular puncionada, si esta es demasiado pequeña o si existe anatomía atípica. De este modo, se reduce la tasa de complicaciones. Dada la morbilidad relacionada con la mayor parte de infecciones por el catéter venoso central, debe seguirse una técnica estéril estricta durante la colocación. Se limpian las manos con alcohol en gel o con jabón quirúrgico estéril antes de ponerse la bata y los guantes estériles. El personal que participa en el procedimiento debe utilizar técnica estéril, la cual incluye el uso de gorro, cubrebocas y protección ocular. Se prepara la piel en el sitio del procedimiento con un antiséptico con clorhexidina. Se cubre el paciente con campos estériles hasta debajo de las rodillas. Durante el procedimiento estéril, toda persona o equipo que esté en contacto con el paciente debe seguir una técnica estéril. Todas las personas presentes en la habitación, como los asistentes del procedimiento que no utilizan técnica estéril, deben usar gorro, cubrebocas y guantes. Después de realizar la antisepsia del cuello del paciente y de que el médico se coloca la bata, se envuelve el transductor con técnica estéril. Se abre una bolsa contenedora del transductor y se crea otra para el equipo, como se muestra. Un asistente no estéril aplica gel no estéril en la bolsa del transductor estéril. A continuación, se toma el transductor y se introduce con cuidado en la bolsa estéril. El operador con ropa estéril desplaza la cubierta sobre el transductor sin tocar al asistente no estéril. Se maneja con precaución porque es fácil la contaminación. El operador con ropa estéril fija el protector con una banda de goma estéril. Se debe tener gran cuidado en retirar todas las burbujas de aire presentes en el gel. El paso final de preparación es una pausa de seguridad, con verificación de que el paciente, el sitio y el procedimiento sean los correctos. Si el paciente no ha recibido anestesia general, se anestesia el sitio de inserción con lidocaína al 1%. A continuación, se coloca una pequeña cantidad de gel estéril en el cuello del sujeto para permitir el acoplamiento acústico entre el transductor ecográfico y la piel del enfermo. A continuación, se coloca el transductor en el cuello del paciente para lograr la misma proyección de eje corto de los vasos del cuello que se obtuvo durante la exploración ecográfica previa. El objetivo de la proyección ecográfica corta es mantener el transductor perpendicular con respecto a la dirección de los vasos del cuello. Se explora el cuello hasta que se establezca la posición de dos estructuras oscuras en el centro de la pantalla. Estas dos estructuras corresponden a la arteria carótida y la vena yugular interna. Recuérdese que el líquido simple y la sangre se observan de color negro en la ecografía, mientras que los tejidos blandos se visualizan en varios tonos de gris. Una vez ubicadas las dos estructuras vasculares, se optimiza la imagen al ajustar la ganancia y la profundidad de la imagen. Se incrementan o se disminuyen los detalles, como la distancia o la ganancia general, hasta que se obtenga una imagen nítida y brillante. Se utilizan las flechas de profundidad para ajustar la profundidad de la imagen. El objetivo es colocar las estructuras de interés en el centro de la pantalla con todo el contraste posible entre las estructuras vasculares y el resto de las anatómicas. Después, se aplica presión suave del transductor sobre el cuello del paciente. En condiciones normales hay compresión de la vena yugular interna, mientras que eso no ocurre con la arteria carótida. Si la vena no se comprime por completo, quizás se encuentre trombosada o tenga algún tipo de anomalía. A continuación, se obtiene una imagen Doppler de flujo de color y un trazo Doppler de la onda de pulso con el propósito de distinguir con claridad entre la arteria carótida y la vena yugular interna.
La onda del pulso Doppler de la vena yugular interna muestra un trazo multifásico de baja velocidad con variación notable con la respiración, mientras que el estudio Doppler de la arteria carótida muestra una forma pulsátil característica de alta velocidad. Debe obtenerse una proyección de eje corto de los vasos del cuello con la vena yugular interna en el centro de la pantalla. Al sostener el transductor ecográfico con una mano, con la mano contraria, se dirige una aguja de calibre 18 para el cateterismo de la vena yugular interna. Una de las muchas ventajas de utilizar guía ecográfica para el cateterismo de una vena central es que es innecesario el uso de una aguja exploradora, porque la aguja de calibre 18 se dirige con la guía ecográfica. El transductor se coloca de forma tal que la vena yugular interna permanezca en el centro de la pantalla. Obsérvese que dicho centro corresponde con el centro del transductor ecográfico. Es necesario saber qué tan profunda se encuentra la vena, para lo cual se pueden utilizar los marcadores de profundidad de la pantalla. Conforme se presiona con suavidad con la aguja en la piel del paciente, se observa la implantación correspondiente en la pantalla de ecografía. Es necesario no dañar la cubierta protectora del transductor. Mediante la punción de la piel con la aguja, se mantiene un ángulo de 45 grados al tiempo que se aplica presión negativa con el émbolo de la jeringa durante todo el procedimiento. Después de penetrar la piel del sujeto con la aguja, es necesario retroceder un poco porque la aguja puede causar compresión de la vena yugular interna. Es posible observar la punta de la aguja con un punto blanco en los tejidos blandos superficiales. La imagen ecográfica quizá tenga solo 1 milímetro de espesor, por lo cual tal vez sea necesario ajustar el transductor para conservar la visualización de la punta de la aguja. Una proyección longitudinal o de eje largo puede permitir la observación de la totalidad de la aguja, pero esta técnica ha de reservarse para personas con experiencia en ecografía. En la proyección de eje corto, conforme la aguja avanza, habrá compresión de la pared anterior de la vena. Es indispensable mantener la visualización ecográfica de la punta de la aguja y confirmar que la trayectoria es hacia la vena. Por último, conforme la aguja pasa hacia la luz de la vena, habrá reexpansión de la vena y se observará la punta de la aguja ahora en la luz de dicha vena. Se confirma la posición correcta mediante la aspiración de sangre venosa. Si no se aspira la sangre con facilidad, quizá la aguja pasó a través de las paredes anterior y posterior de la vena. Cuando esto ocurre, se retira la aguja con lentitud hasta que se aspira sangre sin obstáculos. Se coloca la sonda de ecografía en un sitio estéril y se desconecta la jeringa. Se confirma que no hay flujo pulsátil de sangre. El flujo pulsátil de sangre sugiere punción arterial. A continuación se hace avanzar la guía de alambre hacia la vena yugular interna. El alambre debe pasar con facilidad, sin resistencia. Se sostiene la guía de alambre en su sitio y se retira la aguja. Con la utilización del equipo de ecografía se visualiza la colocación correcta de la guía de alambre en la luz de la vena yugular interna. La visualización de la guía de alambre en los ejes corto y largo confirma su presencia en la vena yugular interna. Después de confirmar la presencia de la guía de alambre en la vena yugular interna, se amplía la abertura donde penetró la guía de alambre mediante la hoja de bisturí para realizar una pequeña incisión en la piel del cuello. Enseguida, se hace avanzar el dilatador sobre la guía de alambre a través de la piel y del músculo cutáneo del cuello, con gran cuidado para evitar que la guía de alambre se haga avanzar de manera inadvertida a una mayor profundidad hacia el interior del vaso. Mientras se sostiene la guía de alambre, se retira el dilatador. Debe aplicarse una presión suave para reducir el sangrado antes de colocar el catéter venoso central. A continuación, se hace avanzar el catéter venoso central sobre la guía de alambre hacia la vena yugular interna. De nuevo, con gran precaución para no perder el control de la guía de alambre, se retira esta última después de hacer avanzar el catéter venoso central hasta su sitio. Se coloca un adaptador, según sea necesario. En cada una de las luces del catéter, se revisa la permeabilidad del catéter en cada una de las luces y a continuación se fija el catéter. Cualquier residuo de gel ecográfico o de sangre deben retirarse con gas estéril. Se cubre el catéter con apósitos limpios a fin de mantener la esterilidad y conservar la posibilidad de vigilar el sitio de punción en busca de datos de infección. Se solicita una radiografía de tórax para confirmar la colocación correcta del catéter antes de su uso y para descartar la presencia de neumotórax o hemotórax como complicación del procedimiento.
Las complicaciones del cateterismo venoso central son la principal causa de morbilidad en pacientes en estado crítico. Son la fuente más habitual de infecciones del torrente sanguíneo por microorganismos resistentes. El lavado de las manos, la antisepsia cutánea con clorhexidina, las precauciones máximas de esterilidad, el uso de la vena yugular interna o subclavia para cateterismo y el retiro temprano de catéteres venosos centrales innecesarios son aspectos esenciales que reducen las infecciones relacionadas con catéter. Pueden reducirse las complicaciones mecánicas con la utilización de guía ecográfica para colocación de catéter venoso o a través del empleo de operadores expertos y a limitar los intentos de colocación de catéteres. Además de las infecciones, posibles complicaciones adicionales de la colocación de catéteres venosos centrales incluyen lesiones vasculares, arritmia, embolia gaseosa y embolismo de catéter, trombosis, punción de la arteria carótida, hematoma, neumotórax. Hemotórax, colocación incorrecta de la punta del catéter y hemorragia. La técnica recomendada para la colocación de catéteres venosos centrales es con el uso de guía ecográfica. Sin embargo, el éxito depende de la habilidad, la experiencia y el conocimiento de la anatomía del cuello por parte del operador. El uso de ecografía para la colocación de catéteres venosos centrales ha demostrado ser una intervención eficaz que mejora la seguridad del paciente, reduce las complicaciones y disminuye las fallas en la colocación. Gracias por observar este video de procedimiento del Tratado de Medicina Interna de Harrison.